nosotros acá ¿a qué llamamos incremento total? Entonces, dice, si se considera ahora una función de dos variables, siempre analizamos a partir de una función de dos variables. Y se supone que X cambia de A a, o sea, estamos considerando de que el X vale A, y hay un pequeño incremento sobre la variable X. Lo mismo hacemos para Y. Si ustedes ven, tomamos X y damos un valor de A, que hay un cambio de B más delta Y, ¿cierto? Entonces, ese incremento que hay tanto en X o en Y también se lo tiene que reflejar en Z, ¿cierto? Por eso es que decimos que la variación o incremento de Z va a ser igual a la función incrementada en sus dos variables menos la función sin incrementar. ¿Ya? Entonces tengamos esta expresión bien clara. ¿Listo? Entonces a eso es lo que llamamos incremento total. Aquí nos indica la figura 6, dice, y toda la acá, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica? Si ustedes ven, resulta ser la relación del incremento delta Y y el diferencial. O sea, hay un diferencial y el incremento correspondiente que le llamamos delta Y. Entonces hay una relación entre el incremento y este pequeño valor. Si ustedes ven, este valor mayor que tenemos le llamamos delta X. Y este otro pequeñito le llamamos diferencial Y, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a definir aquí. Entonces dice que el incremento en Y representa el cambio de la altura de la curva. Si ustedes ven, sucede eso. Sin embargo, lo otro corresponde a la altura de la recta tangencial, ¿no? Si ustedes ven, siempre analizando ese mismo punto, ¿no? Que está ahí. Entonces, esa relación dice lo que llamamos el diferencial. De X y de Y, si hay variación de diferenciales tanto en X y Y, sus variables independientes, es decir, que pueden recibir cualquier valor de ese diferencial Z, también llamado diferencial total. ¿Ya? ¿Y cómo queda expresada matemáticamente? Si ustedes ven, aquí nos dice que el diferencial total de Z es igual al producto de la derivada parcial respecto a X por el diferencial. Pero ese producto es sumado al otro producto de la variable Y. Hallamos la derivada parcial respecto a Y y multiplicamos por su diferencial. Acá, si ustedes ven, hay otra notación, pero es lo mismo. Hallamos la derivada parcial por el diferencial en X más. Entonces, si ustedes ven, estamos hablando de la misma expresión. Entonces, el diferencial total resulta ser el producto o la suma de los productos correspondientes para definir ese diferencial total. ¿Ya? Entonces, teniendo claro estos dos conceptos, nosotros vamos a analizar un ejemplo. ¿Listo? Hay 6 personas en espera. Vamos a habilitarlo. Sigue el famoso ONE Plus por ahí, esperando. Continúo. ¿Cómo a borrar y para continuar? ¿Listo? Veamos su aplicación. Fíjense para el incremento total. ¿Qué sucede? Tengo un ejemplo A que dice si la función de dos variables x cuadrado más 3xy menos y cuadrado nos pide hallar el diferencial. ¿Ya? En el inciso B nos dice si x cambia de 2 a 2,05 y cambia de 3 a 2,96
compare los valores del incremento total y el diferencial total. O sea, que el incremento total y el diferencial total tienen mucha relación, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la solución para el inciso A? Fíjense que en el inciso A nos dice el diferencial hay que hallar, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos nuestra expresión a la cual vamos a expresarlo con el dato que nos dan y es su formulita, ¿no? ¿Qué he hecho aquí? Si ustedes ven, este valor de aquí resulta ser la derivada parcial respecto de aquí. Y es este valor, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si yo derivo acá al término x, como estoy derivando respecto a x, es 2x. Sigo derivando el segundo término, va a ser 3y. Aquí lo tengo. Y como y es constante, la derivada de una constante es 0. Por eso que aparece ese término. Y tenemos nuestra derivada parcial respecto a e. Multiplicamos por la variación o el diferencial en x, porque hemos dicho si aplicamos el diferencial en x, debemos aplicar también por y. Por lo tanto, vamos a definir el diferencial total considerando esas dos situaciones. Y acá, fíjense ustedes, también hallamos la derivada parcial de la función, pero ahora respecto a y, ¿cierto? Entonces me voy a mi función principal que está aquí y digo, si derivo el primer término, estoy derivando respecto a y, la derivada de una constante es 0. Me voy al segundo término, si estoy derivando respecto a y, ese resultado va a ser 3x. Entonces aquí lo tengo. Sigo derivando el tercer término, pero ya respecto a y, ¿cierto? X es constante. Entonces, si derivo respecto a y acá, va a ser 2y. Si ustedes ven, ya tenemos nuestra derivada parcial respecto a y. Esta. Nos dice que debemos analizar esa situación. Bien, si ustedes ven, toda esa expresión resulta ser nuestro diferencial total. ¿Ya? ¿Qué hacemos en el inciso B? ¿Qué nos piden? Porque en el inciso A nos pide esa expresión, el diferencial en C. Sí, la función está definida de esa forma. En el inciso B nos dice que debemos analizar si X cambia de 2 a 0,5. Y Y también cambia de 3,96, ¿cierto? Bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces aquí, fíjense ustedes, yo defino los valores correspondientes para X y para Y. Pero estos valores, ¿cómo los saco? Aquí está mi pregunta. ¿Estos valores cómo los saco? ¿Ya? Entonces debo analizar eso. A ver. Yo tengo mi variación en X, ¿cierto? Delta X. Para hallar esa variación en X, dice que debo analizar desde X2 a 2,05. Entonces, yo debo hallar ese incremento que hay ahí. Entonces, ¿qué hago yo? El valor mayor, 2,05. Le resto 2. ¿Ya? Entonces, lógicamente, este cálculo nos define 0,5. ¿No? Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí.
dice que X cambia de 2,5, de 2 a 2,05. O sea, hago la diferencia de 2,05. Lo mismo hago para allá. Entonces, si ustedes ven que estamos haciendo esa diferencia. Pero aquí ya tenemos 96, ¿cierto? 2,96 menos 3. Y ese me sale negativo. Negativo 0,04. Bien, ¿qué está sucediendo aquí con los signos? En este caso, fíjense ustedes que hay un crecimiento y acá decrece. Estamos definiendo eso con los signos, ¿listo? Entonces, respecto a X hay un crecimiento, sin embargo en Y no hay crecimiento, más bien disminuye, hay un decrecimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Fíjense, X es el valor de 2 y Y considero 3. Pero ustedes dicen el incremento en X es 0,05 y el incremento en Y es negativo 0,04. Y ustedes, ¿por qué se preguntarán por qué está el diferencial Y? El diferencial, el incremento en Y, nos dice que cuando el incremento, la relación que existe entre el incremento total y el diferencial total son aproximadamente igual. ¿Ya? Por eso es que consideramos esa condición. ¿Ya? Entonces podemos decir que el incremento total y el diferencial total debería ser aproximadamente igual. ¿Ya? Considerando eso, podemos utilizar el diferencial total y también, o también el incremento total. Vamos a hacer el diferencial total. Si ustedes ven, nos dan esta ecuación. A ver, vamos a tratar de borrar. Vamos a tratar de borrar una parte que me interesa mostrar. Bien, fíjense que esta expresión que tenemos acá, que es el diferencial, yo lo utilizo. Bien, entonces yo voy a utilizar esa expresión. Esta expresión que ustedes ven aquí. ¿Ya? Esta es la que voy a usar. Y la represento acá. Entonces, al utilizar, yo tengo el valor de X, y decimos que vale 2. El incremento reemplazamos, si ustedes ven, todo reemplazamos en esa ecuación. Y nos va a salir que el diferencial es 0,65. ¿Cierto? Yo le había dicho que el incremento es aproximadamente igual al diferencial. Entonces, veámoslo, el incremento aplicando su formulita. ¿Cuál es la fórmula del incremento total? ¿Se acuerdan? O sea, a ver, volvamos atrás un poco porque lo vean. Aquí la tenemos. Si ustedes ven, aquí lo tenemos. ¿Ya? Esta es la expresión. Esta es la expresión del incremento total.
Fíjense que a X le pongo el valor de A más el incremento, a B le pongo su valor más su incremento en Y menos la función sin incremento. ¿Ya? Entonces esa yo utilizo. Vamos a borrarlo todo para aplicar el ejemplo. ¿Ya? Entonces, al aplicar ese valor me sale 0,65, como he dicho, pero acá también, fíjense, X es 2, le incrementamos el 0,05, que es en X, me va a salir 2,05 y 2,96. Acá le restamos ese valor del incremento, nos sale 2,96. Y el valor de la función de f de 2. Entonces, a la función incrementada le restamos el valor de la función sin incrementar. O sea, ¿qué es lo que hacemos? A esta función que ustedes ven acá, o sea, aquí, a esta función, ya, solamente hago reemplazo los valores correspondientes, este X, este Y. Acá lo mismo, este es el valor de X para esta función. Y este es el valor de Y. ¿Ya? Entonces, al reemplazar el valor, fíjense ustedes, como esta es la función incrementada, todo esta es la función incrementada, estoy restando a la función sin incrementar. Y eso me sale, si ustedes ven, trabajamos con 4 decimales, me sale 0,64, ¿cierto? Este valor, si yo lo comparo con este, son aproximadamente igual, ¿no? Por eso es que decimos que el incremento total es aproximadamente igual al diferencial total. ¿Ya? Pero aquí dice que Z es más fácil calcular. Mentira. Porque yo la puedo calcular con la otra, ¿no? Entonces es indistinto. Podemos calcular por una o por otra. ¿Ya? Entonces, por cualquiera de los dos, estamos calculando y haciendo su análisis correspondiente. Los dos son válidos, pero si cada uno tiene su opinión distinta, quizás ustedes digan que también de Z sea fácil, ¿no? Pero no es condición o norma decir que de Z para mí es mejor, ¿no? Puede ser que para otro el incremento de Z sea mucho mejor, ¿no? Por eso es que lo dejamos abierto. O el uno o el otro podemos utilizar. ¿Alguna pregunta? Este es un ejemplo, si ustedes ven, muy relacionado al incremento total y diferencial total. ¿Preguntas, jóvenes? En el diferencial, ingeniero, ¿Se escucha? en el Diga, compañero. diferencial, el segundo valor resta al primero. No, sino que hay un valor aproximado. Eso es lo que nos dice. ¿Ya? El incremento en Z con diferencial Z son aproximadamente, no hay mucha diferencia, pero casi iguales, diríamos, ¿no? Ustedes calculen con su maquinita el diferencial y le va a llegar exactamente. Pero si calculan con su máquina con este otro valor y le ponen 4 o 3 decimales, le va a salir de este valor. Pero si trabajan con 2, va a salir iguales, ¿no? Mucho cuidado. Pueden trabajar con 4 decimales el de acá y 4 decimales el de abajo, y ahí van a notar la diferencia. Es mínima, pero hay. Quiere decir que aquí hay una diferencia de ¿cuánto? 0,001, ¿no? Millonésimo, muy pequeño. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? Entonces aquí ya tenemos el análisis del incremento total y diferencial total. Si ustedes ven, no es difícil. Nos dice, compare en el enunciado
Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? En el inciso B. Siempre debemos tener cuidado en leer los enunciados para así resolver el ejercicio. Muchas veces, bueno, me incluyo porque hacía yo también así cuando era estudiante, a veces ni nos fijábamos, veíamos qué aplicación incremento total, diferencial total, y comenzaba a aplicar lo que sea, pero no lo analizaba muy bien, qué nomás nos pedía, ¿ya? Entonces eso tienen que tener cuidado. Preferible perder unos 2 minutos o 1 minuto analizándolo para plantear el ejercicio. Bien, si no hay preguntas, continúo. Bien, entonces acabamos de analizar el incremento total y el diferencial total correspondiente, en este caso, de una función de dos variables. El diferencial total, ya más puntualmente, aplicando un problemita. Porque podemos hacerlo a través de un problema representativo. ¿Qué tenemos aquí? El diferencial total nos dice, un ejemplo, el radio de la base y la altura de un cono circular recto se mide como 10 centímetros y 25 centímetros. Respectivamente, o sea, nos dan la base y la altura de un cono circular. O sea, la base de 10 y la altura 25. Eso es lo que nos indica de acuerdo a ese orden. ¿Ya? Eso deben tener cuidado. Respectivamente, con un posible error de medición de hasta 0,1 centímetro en cada uno, o sea, tanto para la base como para la altura. Use diferenciales para estimar el error máximo en el volumen calculado del cono. Fíjense que no nos dan la formulita del cono, debemos acordarnos. ¿Ya? Debemos acordarnos y expresar. Bien, la solución, primera situación es que debemos saber el volumen del cono. Y aquí lo tenemos. Ese es el volumen del cono. Fíjense que no se lo dan. Por eso es que debemos recordar todo lo que hemos aprendido de las matemáticas anteriores. Entonces, teniendo el volumen del cono, ¿qué es lo que hacemos? Hallo el diferencial de ese volumen. ¿Y cómo lo hallamos eso? Fíjense, yo tengo el volumen, agarro las derivadas parciales e interpreto el diferencial de ese volumen, porque nos dice use diferencial. ¿Ya? Entonces, por eso uso el diferencial del volumen. Entonces, ¿qué me dice? Que la derivada de la función del volumen respecto a una de las componentes. En este caso, las componentes son, nos dice base y altura. ¿Cierto? ¿Cuál es la base y cuál es la altura? Entonces, la base está definida por el radio. No olvidemos, nos dice un cono circular. Otro dato. Puede ser un cono rectangular, cuadrado. ¿Ya? Pero aquí no dice circular. Por lo tanto, hay una circunferencia. Nos da la base, que es todo eso, y la mitad es el radio. Entonces, utilizamos el radio y la altura. Por eso es que hallamos la derivada del volumen, del radio y la altura. Entonces yo debo derivar el volumen respecto al radio por el diferencial del radio. Hallo la derivada parcial respecto a la otra variable que es la altura por el diferencial de la altura. Bien, aquí está expresada, si quieren, en función de los datos que nos dan o en función del volumen. He definido mi diferencial en función del volumen del cono.
Entonces yo hallo la derivada de ese volumen del cono, que es pi r cuadrado por h entre 3, ¿no? Ese es el volumen del cono, eso lo sabemos desde que lo aprendí. Entonces acá, fíjense, lo que hacemos es derivar respecto a R. Si yo derivo R, me va a quedar 2 pi R, ¿no?, por h por diferencial. Entonces ya tengo hallada mi derivada parcial. Para el otro término, debo hallar la derivada parcial respecto a su altura. Se corta, nos volvemos a conectar. Entonces hallamos la variación o la derivada parcial respecto a la altura. Como es h, entonces derivamos esta expresión de acá respecto a h y nos va a quedar pi r cuadrado, que es lo que tenemos aquí, por diferencial. Si ustedes ven acá, ya hemos definido en función a los datos que nos dan. ¿Ya? Entonces ya tengo representado. Lo único que debo hacer es representar los valores que nos da. Dice que la base es 10 centímetros y la altura 25. Como la base es circular, la mitad de 10, no te olvides que 10 resulta ser el diámetro, ¿no?, de la base. Dividido entre 2 es 5. Entonces eso es lo que representamos acá. Eso que decimos acá, radio 10, aquí dice. ¿Qué dicen ustedes? Aquí fíjense, dice radio 10. Y acá, el cono circular recto se mide como 10. Esa es la base. O sea, esta es la base. Y esta es la altura. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Está correcto eso? Se lo dejo para que analice. Bueno, pero aquí dice el radio de la base. Cuidado. El radio de la base es 10 centímetros. Si dice el radio de la base, está correcto los 10 centímetros. Pero si hubiese dicho la base solamente, la cosa cambia, ¿no? Porque la base, no nos olvidemos, el cono circular es este. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces deben tener cuidado del enunciado. Si no dijese el radio de la base y la altura de un cono circular recto se mide 10 centímetros y 25. Entonces la base de 10 centímetros, o podría decir el diámetro, pero aquí se lo esconde y no dice el diámetro. Acá no dice el radio, entonces lo mantenemos. ¿No? El radio, entonces el radio está dado en ¿qué unidades? Centímetros, ¿no? Hacemos la operación, ¿no? Si multiplicamos 10 y nos va a salir ese valor, ¿no? Bien, el error nos dice que es 0,1 centímetro, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 0,1, 0,1 paramos, que va a variar. Y este es el diferencial del radio y de la altura. Lo único que estamos haciendo es reemplazar 10 y 25, 10 al radio y 25 a la altura. Entonces el radio por la altura nos va a definir este valor en función de pi y el resultado final sería 20 pi. ¿Ya? 20 pi, si lo llevamos a centímetros, sería 63 centímetros cúbicos, que resulta ser el error máximo de ese volumen. ¿Preguntas, jóvenes?
¿Alguna pregunta que tuviesen? Entonces aquí tenemos un ejemplo de aplicación mediante un problemita de diferencial total, ¿no? Y así se le puede presentar un ejemplo. ¿Listo? Si no hay pregunta, continúa. Seguimos con otro ejercicio. Bueno, vamos a aplicar una función de 3 variables. Y vamos a ver ejercicio aquí también. ¿Listo? Entonces, el incremento total y diferencial total para una función de 3 variables. Tenemos la función, el incremento de dicha función, porque nosotros, si incrementamos las 3 variables, en este caso x, y y z, entonces el incremento de la función incrementada menos la función sin incrementar nos va a dar el incremento de la función principal, que es la variable dependiente. Entonces fíjense que las variables independientes le hacemos el incremento a la función principal y le restamos a la función sin incrementar. Eso nos da el incremento total. Entonces, fíjense ustedes que tenemos nosotros ahí el incremento total. ¿Ya? El diferencial, siempre de 3 variables. Entonces, si analizamos esa misma función, tenemos como nos dicen que si hay variación en cada una de las variables, x, y, z, entonces, que son las variables independientes, el diferencial de la variable dependiente va a estar definido de esta forma. Que el producto de la derivada parcial por su diferencial de cada una de las variables. O sea, que el producto, la sumatoria del producto de cada una de ellas, ¿no? Si ustedes ven, aquí tenemos una derivada parcial. Respecto a x, debe ser multiplicado por la variación en x, igual acá. Hallamos su derivada parcial respecto a y debe ser multiplicada por su variación en y. Lo mismo para la variable z, que es su tercer variable, que es esa función de 3 variables. Entonces hallamos la derivada parcial también de la función respecto a la última variable z por su diferencia. Fíjense ustedes que tanto el incremento total como el diferencial total para una función de 2 variables, la metodología para definir cada una de ellas es la misma. Entonces, para una de 4 variables es lo mismo, tanto en su incremento como diferencial. Para una función de varias variables, también seguimos utilizando la misma metodología, ¿ya? Eso no se olvide. O sea que de aquí para adelante ustedes calcular o analizar, si quieren, un incremento total o diferencial total de una función de cualquier variable o de una cantidad X de variables independientes, ¿ya? Entonces, porque la metodología sigue siendo la misma, tanto en su incremento como en su diferencial. Bien, vamos a continuar. Y acá vemos un ejemplo de 3 variables. Las dimensiones, fíjense, otro ejemplo de aplicación. Las dimensiones de una caja rectangular miden 75, 60 y 40. A ver. Entonces una caja, no se olviden ustedes, que es así, ¿no? Si la hacemos, si quieren, podemos considerarla así. Así. ¿Cierto? Y así, ¿no?
¿cierto? Una cajita rectangular. Si quieren cuadrada también. Entonces tenemos la dimensión. Este puede ser la altura, si quieren 75. La base de abajo, si quieren 75 por 60 y la altura 40. ¿No? Entonces si quieren aquí pongamos 75. Bueno, mientras ingresaba mi grafiquito, ¿ya? Bien, decíamos que lo siguiente, ¿no? Decíamos lo siguiente, que si tomamos la dimensión tal como indica acá, esta va a ser la base y esta la altura. Podemos considerarla así, ¿no? Entonces, si esa es la base, podemos decir 75 acá por 60, ¿no? Y la altura 40. Podemos considerarlo así. Bien. Entonces, nos dice las dimensiones de una caja rectangular, miden 75 por 60 y 40 centímetros. En cada medida es correcta con un margen de error de 0,2 centímetros. O sea que nos está queriendo decir que hay nos está diciendo lo siguiente, ¿no? Que delta X va a ser igual a delta Y y va a ser igual a delta Z. Eso me está diciendo con ese enunciado. Y es 0,2. ¿Ya? 0,2 centímetros. Nos dice, use diferenciales. Estimar el mayor error posible cuando el volumen de la caja se calcula a partir de esta medida. ¿Ya? Entonces, para hallar ese error, yo uso el diferencial. Por eso uno dice use diferencial. Por lo tanto, el volumen de esta caja, ¿cuál es? El volumen de esa caja que es igual, jóvenes, X, o sea, la base X por Y y la altura Z. Esas son las incógnitas que no sabemos. ¿Ya? O sea, es un volumen cualquiera. Entonces, fíjense ustedes si el volumen lo defino de esa forma, como está acá, que es ese mismo valor. Entonces yo hallo las derivadas parciales como estoy considerando que el volumen es una función de 3 variables, ¿no? Entonces, si derivo respecto a X, queda YZ. Si derivo respecto a Y, queda XY. Si respecto a Z, queda XY y acá XZ. Y si ustedes ven, queda mi expresión así, ¿no? Entonces, lo único que debo hacer es reemplazar los valores, ¿no? Correspondiente a YZ, XZ y XY. Yo tengo los valores, si ustedes ven, indicados ahí. Podríamos decir X 75, Y 60 y Z 40. Entonces, y eso es lo que está tomando en cuenta, ¿no? Fíjense, X 75, Y 60 y Z 40. Pero además, fíjense la variación en X
en Y y en Z es 0,2, tal como lo estamos tomando nosotros. ¿Ya? Bien, lo que hago es reemplazar en esta expresión. No he definido mi diferencial, lo represento ahí. Me va a salir 1980. ¿Ya? 1980, ¿qué? Centímetros cúbicos, ¿no? ¿Cierto? Porque las unidades son centímetros. Entonces aquí nos dice así un error de solo 2 centímetros en la medición de cada dimensión podría conducir a un error aproximadamente de 980 centímetros cúbicos en el volumen calculado. Este podría parecer un error considerable, pero es de apenas alrededor de 1% del volumen de la caja, ¿cierto? Entonces, eso equivale a que hay un error de 1%. Pregunta. ¿Alguna pregunta que tuviese? Por ahora no, ingeniero. Por ahora no. Bien, entonces la forma de cálculo es la misma, solo que aparece una variable. Bien, vamos a continuar siempre sobre el mismo tema, incremento total, diferencial total. Y este concepto, error porcentual aproximado, ese error porcentual aproximado equivale al diferencial total sobre la función, ¿no? En este caso, nosotros siempre hablamos de la función de 2 variables, 3 variables, 4 variables, o el diferencial también puede ser así, que multiplicado por 100 nos da el error porcentual. Z es la función, de Z el diferencial total. ¿Ya? Depende de la función que nos soliciten, nosotros hacemos el diferencial correspondiente. Si es de 2, de 3, de 4, tenemos allá el diferencial correspondiente. ¿Ya? Por decir el ejercicio anterior, podemos decir ya el diferencial total. ¿Cuál sería su diferencial total? ¿Alguien me puede decir? A ver, el error porcentual. ¿Cómo dijo Inge? Vamos a calcular esto. DZ resulta ser 1980. Sí, si quieren, D, B sobre B, ¿no? Si queremos calcular este error porcentual, ¿cierto? Entonces yo tengo el valor de 100, ya definido, y debe, resulta ser 1800, ¿no? 1980, que es el diferencial de Z, ¿no? Sobre B. ¿Cuánto vale B? Hacemos la operación, ¿sí? A ver, calculemos aquí, ¿cuánto sale? A ver, sería 75. 75 por 60 por 40, multiplíquenme. ¿Cuánto sale? Jóvenes, ¿cuánto sale eso? 180 y... no. 180.000, ingeniero. 180.000, sí. O sea, 75 por 60 por 40. 6 por Sí. 4, 24, 180. 180.
180.000, ¿eso? Sí, Ahora me calculan eso. sale 1,1. 1,1. Con un decimal, ¿no? Eso es lo que dice aquí, fíjense. Y ese también es llamado el error porcentual. ¿Ya? Entonces, todo esto es lo que llamamos error porcentual. ¿Listo? De este mismo ejercicio estamos hallando que sale 1,1 si aplicamos este concepto, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? A eso le llamamos error porcentual aproximado. Del ejercicio sale 1,1%, tal como mencionaban ellos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces yo al ejercicio anterior voy a pedirle el error porcentual aproximado también, que aquí lo indican, que lo han sacado, pero no dicen cómo. Y acá lo tienen. Ese le llamamos también error porcentual. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tuviesen? Ninguna, dije. Muy bien, vamos a borrar y continuar. Bien, aquí viene la tarea de incremento y diferencial total. A ver, lo vemos. ¿Y cómo van con sus otras tareas? ¿Ya la acabaron? Nada, ¿no? No. Más o menos. ¿Y para cuándo la van a hacer? A ver, vamos a compartir para mostrarles la tarea 4. ¿Listo? No están siguiendo el ritmo, compañeros. Ya no están en colegio, ¿no? Acá están en la universidad, joven. Y en la universidad a nadie se le dice hagan su tarea todos los días, ¿no? Piden resultados, ¿no? ¿Lo hizo o no lo hizo? Bien, vamos a ver la tarea 4. Aquí tienen la tarea 4. Dice determinar el incremento total, diferencial total de las siguientes expresiones. Nos da la función. Tenemos 14 expresiones aquí para calcular diferencial total. Acá tenemos en función de problemita, ¿no? Tal como vimos en el ejercicio. Hay funciones de 2, de 3 variables en el anterior, también aquí. Si ustedes ven, hay de 2 y hay de 3. Aquí tienen 6 ejercicios aplicando problemitas. ¿Listo? Y en los conceptos que hemos visto, lo que deben hacer. ¿Ya? Entonces, ¿para cuándo? Para la otra semana también. Tarea 4. ¿Para qué fecha? Digan, compañero. 28. La anterior está para el 28, ¿no? Hola, están calladitos. ¿Qué pasó? Se lo voy a habilitar y ponemos fecha. No se olviden que clase atrasada 20% menos. Procuren cumplir con las fechas indicadas. La fecha indicada es sobre el 100% y a partir de ese momento se va aplicando el descuento del 20%
sobre el ejercicio que han realizado o la tarea que han realizado. A ver, ustedes me dicen para cuándo. Para Ya el 2 estoy- de noviembre, Inge, porque tenemos aún la tarea número 3 para el jueves 28. ¿Y la otra para cuándo vamos a hacer? Esta podría ¿No? ser para el 2 de noviembre, que son unos 4 días más. Pero y los que vienen, no se olviden que seguimos avanzando y ahí está ahí. Por eso digo, no tienen que descuidarse, ¿ya? A ver, Para esto ponerlo al lo día, hemos fijado para el 28. ...2 de noviembre es feriado, ¿no? Y para el 2 de noviembre van a tener más, ¿no? Tarea por si acaso. Ingeniero, ¿y si lo deja con esa fecha que está en el 30 de octubre? Pero el 28 van a haber más, ¿no? Cuidado. 25, 28, por ahí va a haber tareas, ¿no? Hoy hemos dado 2 en esta semana. Acuérdense, ¿no? La otra semana otras 2 se les va a juntar. Entonces lo que no quiero es que se le acumule. Pero tienen que hacerlo. No se olviden que de ahí van a salir los exámenes. Mínimo una pregunta, si no son las 5. ¿Ya? Entonces lo fijamos al 28 de octubre. ¿Sí? Tal como está, como lo hemos fijado, el de derivadas parciales, la tarea 3. 28 de octubre, ¿cierto? O Inge, disculpe, ¿podría ser hasta el 31, que es domingo? 1, 2 días más. 3. No, pero no lo estoy cerrando, ¿no? Por si acaso, no lo estoy cerrando ahí porque, digamos, el 28 es un día jueves. Hasta el domingo van a tener sobre 80%. Inclusive hasta el día martes, antes de la clase, van a tener sobre el 80%. Ya pasa el martes, está sobre el 60%. O sea, no soy tan rígido. Por eso le decía, el que cumplió sobre el 100%, el que no cumplió, vamos disminuyendo cada clase 20%. No le estoy diciendo que usted sí o sí tiene que presentarlo ese día. Lo único que disminuye un 20%, ¿ya? Y eso es lo que tiene que controlarse. ¿Ya? Entonces lo ponemos el 28. Como usted dice, hasta el domingo, o hasta el 20% no hay nada. ¿Listo? Entonces quedamos ahí. ¿Y a qué hora? Ponemos Hasta las 28. 12 de la noche, Inge. Ya muy bien, ponemos 12 de la noche. ¿12 de la noche? ¿Y desde qué día? ¿De qué día? Desde el jueves. Desde el martes. El martes. Martes 26. ¿Sí? Pueden subirlo desde el martes 26. Desde las 8 de la mañana. O sea, no somos tan estrictos. ¿Ya? Cada clase va a ser 20% del tema que ustedes presenten en la tarea.
¿Ya? Entonces, iniciamos el 26 de octubre. Ahora 8. Esto también me lo anoto en mi hojita. Y se concluye el 28. El último, a las 12 de la noche. ¿Ya? Bien. Entonces tenemos la tarea 4. Vamos a habilitarla para que la vean. ¿Se ve? ¿No se ve? Ustedes me dicen. ¿Se ve, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí se ve, ingeniero. Ya, muy bien. Los dos archivos esos, ¿no? La tarea 4 y la entrega de la tarea 4. Bien, vamos a continuar y vamos a entrar a ver otro concepto. ¿Listo? Siguen los compañeros entrando. Ya vamos a acabar y siguen. Bien, voy a dejar de compartir para continuar con la materia. Bien, entonces aquí tenemos la tarea 4 que le acabamos de dar. Si ustedes ven, son similares o parecidos. Son iguales, ¿no? Prácticamente. Entonces, derivada de funciones compuestas. A ver, ¿alguien me puede decir qué es una función compuesta? Me voy a dejar de compartir para ir a mi pizarrita. Entonces, nosotros, derivada de funciones compuestas. Bien, ese es el tema que vamos a ver ahora. Vamos a continuar, ¿no? ¿Cierto? Y fíjense que siempre vamos a seguir aplicando derivadas parciales, ¿no? Solo que vamos a analizar desde este tipo de función. ¿Qué es una función compuesta? A ver, alguien que me ayude a definirlo. Una función con otra función adentro. Ya, yo tengo una función. A ver, llamémosle U. Repasemos. U igual a F de B, si quiero. ¿Cierto? Y B va a ser igual en función de X. Otra función distinta. ¿Ya? Entonces, su composición va a ser, podríamos decir, U. Es una función en función de la función G.
de X. Esa es una función compuesta, ¿no, jóvenes? Entonces a eso le llamamos función compuesta. Pero yo quiero hallar su derivada. Para esta expresión, la derivada la habíamos llamado, debemos hallar de U respecto, siempre debemos hallar la derivada respecto a su función independiente, independiente X. Eso es lo que habíamos aprendido. Entonces aquí, du respecto a esta variable. ¿Le ponemos Y o le ponemos B? Porque esa B le parece Y, ¿no? Esta B parece Y en ambos casos. Entonces pongámosle Y. ¿Sí? Respecto a Y. Que debe ser de la variable Y respecto a la variable independiente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está sucediendo? Hay una composición de funciones. Entonces, esta es la derivada de esta función compuesta, ¿no? ¿Ya? Pero nuestro caso es que tenemos dos funciones nosotros. Cambia la cosa, ¿no? Como son derivadas de una función, pues aparece el diferencial. Ya cuando hay derivadas parciales aparece la famosa G invertida. ¿Listo? O sea, aplicamos nuestra notación que hemos aprendido. Entonces yo puedo decir que mi función, una función, si quieren, a ver, vamos a hacer con otro color. Podemos decir una función U en función o W, ¿sí? En función de U y B. ¿Cierto? Y esta función U puede estar definida en función, fíjense que ahí ya tenemos una función de dos variables. Y esta función a la que queremos, a las variables que queremos, podemos considerar una variable, dos variables, tres variables. Consideremos una. Y podemos decir G de X, si quiere, función de una variable. Y B también. Yo considero H de X. Fíjense que la función de las componentes U y B está en función de una sola variable. Entonces esa composición va a quedar definida de la forma siguiente. W va a ser igual. Se corta, no volvemos a conectar. Va a ser igual a la función. ¿De qué? De cada una de esas componentes U y B, pero U y B están definidas por G de X. Y la otra B por H de X. Fíjense ustedes que ya tengo mi función compuesta, ¿no? Bajo esta condición. Pero la derivada que debo encontrar
sigue siendo W respecto a X. Eso debe ser igual a ¿qué? Tengo dos variables U y B, y para U y B tengo una sola. Entonces debo hallar la derivada parcial de W. Primero, respecto a U. Y U, la derivada de U, respecto a la variable X. Estamos definiendo la derivada parcial de las funciones compuestas. Más la derivada parcial de la otra variable, en este caso B. Derivada parcial de W respecto a B. Por eso que hablo de derivada parcial. Y en este otro caso no hay una sola variable, por eso que derivamos directamente, ¿no? Como aprendí. Entonces aquí debe respecto a X. Fíjense que esa es mi expresión. De mi derivada de esta función compuesta bajo estas condiciones. ¿Ya? A ver. Entonces, en el primer caso, fíjense ustedes, a ver, vamos a analizar aquí. ¿Qué tengo yo? Tengo mi función U, que está en función de la variable Y. Y esa a la vez está en función de la variable X. Jóvenes, todo esto es un diagrama para poder analizar. Para este caso de acá. Para el otro, su diagrama va a quedar definido de la forma siguiente. Yo tengo W y fíjense que me definen dos variables. U y B. Y estas a la vez están en función de una sola variable, X. Y esta es X. Entonces, fíjense que aquí aparece mi diagrama. Bien, nosotros sabemos que toda derivada compuesta están definidas por tres variables, ¿no? ¿Cuáles son esas? Esta es la variable dependiente. La variable dependiente, esta es la variable intermediaria, esta que está en medio. Intermediaria. ¿Ya? Y esta, la de acá, la variable independiente. ¿Listo? Entonces, la derivada de función compuesta están definidas por tres variables. La variable dependiente, la variable intermediaria y la variable independiente. Su resultado de esa derivada de función compuesta debe estar siempre en función de la variable independiente. En ningún momento debe haber una variable intermedia. ¿Ya? Eso no se olvide. Desde el momento que alguno de ustedes me pone una intermediaria, para mí ese ejercicio está mal. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, nosotros seguimos analizando y utilizando los mismos conceptos que estamos viendo. Si ustedes ven, a este le hemos llamado 1. Un caso que es el que hemos aprendido en la materia anterior. Y este es el que estamos aprendiendo
y van a aparecer más porque yo puedo decir que la variable intermedia esté en función de dos variables, de 3, de 4, de 5. ¿Ya? La metodología la vamos a usar de igual forma utilizando el mismo diagrama. ¿Ya? Bien, vamos a ver si quieren otro ejercicio aplicando o volvamos a ver donde habíamos iniciado con el concepto de derivada de funciones complejas. ¿Listo? Si necesitamos volver a la pizarrita, vamos a volver. ¿Listo? Entonces, no lo voy a borrar, solamente voy a dejar de compartir y vamos a ver si al volver otra vez podemos retomar esto. A ver, verifiquemos primera vez que voy a hacer. Todo es practicar, ¿no? Vamos a volver a nuestra función, ¿no? Entonces, fíjense, también la derivada de funciones llamada regla de la cadena, y es lo que habíamos visto en el ejercicio anterior. Lo que aprendieron en cálculo 1, tenemos una función y que dicha función está en función, fíjense, y es la variable dependiente, x la intermediaria y t es la independiente. Entonces aquí, todo este ejemplo que ven es lo que aprendimos en cálculo 1. ¿Ya? Y lo que vimos nosotros anteriormente. A ver, sigamos analizando el otro caso. Vamos a borrar y vamos acá. Fíjense que acá, de lo que habíamos mencionado, la regla de cadena le llama caso 1. Supóngase que la función z igual a f de x y es una función derivable en x y y, donde x está en función de una variable y y también en función de una variable, que quiere decir que la función de dos variables está en función de la variable intermediaria, que es una sola. Y habíamos definido esta expresión, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, estamos llegando, hasta aquí llegamos. Bien, continuemos. Entonces, aquí podemos seguir viendo o analizando otra situación, y a esto le llamamos el primer caso, ¿no? Veamos acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos un ejemplo aplicando el primer caso. Si ustedes ven, tenemos la función, dan el valor de x, que es igual a seno de 2t, y y, coseno de t, nos pide hallar la derivada de esta función respecto a la variable independiente t. Fíjense ustedes aquí, a ver, vamos a verlo. Vamos a escribir con... Si yo hallo mi diagrama sobre este mismo ejercicio, lo vamos a hacer. Fíjense, tenemos Z. Vamos a tratar de hacerlo. Z es la variable dependiente, su variable intermediaria son X e Y. Más grueso escribe, ¿no? La pizarrita más delgadita escribe. Entonces, aquí tenemos nuestro diagrama, estamos haciéndolo nuestro diagrama y decimos que X es la variable de... ¿Se escucha? Se ve, ¿no, jóvenes? Sí, sí. Hola, muy bien. Siempre tienen que, cada vez que se corte, tienen que hablar a alguien para ver si me escuchan, ¿no? Si no, estoy hablando en bajo. Bien, entonces si ustedes ven acá, decíamos que queríamos armar nuestro diagrama o nuestro árbol de diagrama. Z es la variable dependiente, X y Y son variables intermediarias y X está en función de la variable independiente, en este caso T. Cualquier variable puede ser asumida como variable independiente. Bueno, queda así mi diagrama.
Si ustedes ven que lo que estoy haciendo hoy, aquí estoy derivando, esto es importante, z respecto a x. ¿Ya? Es este. Llamémosle 1. ¿Sí? Y después digo de x respecto a t. ¿Ya? Que resulta ser este recorrido. Y a ese le llamo, si quiere, 2. ¿Ya? Entonces, 1, 2. El producto de esos dos me va a dar un término, ¿no? Lo mismo hacemos para el otro lado. Fíjense que siempre vamos a hacer la misma variable independiente t. Entonces acá yo voy a considerar esa expresión. Entonces, si ustedes ven aquí, yo debo hallar la derivada de z, la variable dependiente respecto a ese recorrido que estoy haciendo. Si quieren, de allá a acá. Y aquí es de y respecto a t, ¿no? Entonces, si ustedes ven, estoy considerando, y le llamo 3 aquí, si quieren. Este es 3, que debe ser multiplicado a 4. Este es 4. Esa es la derivada de la función compuesta que hacemos en base a nuestro diagramita. O sea que el diagrama nos ayuda bastante para realizar. Bueno, pero esa es mi expresión. Debo aplicarlo al ejercicio que nos dan. Entonces el ejercicio que nos dan es este, ¿no? Bajo estas condiciones, x seno de t y y coseno de t. Nos pide hallar este valor. ¿Ya? La derivada de esa función compuesta. Entonces, ya yo defino mi expresión de esa forma utilizando mi árbol de diagrama. ¿Ya? Derivo la función respecto a x. Aquí, si ustedes ven, va a ser 2xy. Sigo derivando respecto a y. A x sería 3y cuadrado. Y eso es lo que me sale aquí. ¿Ya? Aquí, fíjense de x, o la derivada de la variable intermediaria respecto a la independiente, debo derivar. Aquí la tengo, la variable intermediaria con la independiente, y la derivo respecto a t. Entonces, si derivo respecto a t, la derivada del seno es el coseno. Debo derivar el ángulo, 2t, queda t, ¿no? O 2, perdón. Entonces, puede ser que me sale este valor. ¿Pregunta hasta ahí? Antes que continuemos, si hay alguna duda. Bien, parece que no hay, ¿no? Lo mismo hago para el caso 3. Fíjense que debo derivar ya respecto a y. Esta función principal de acá respecto a y. Porque eso es lo que nos dice. Debo hallar la derivada de la variable dependiente z respecto a y. Aquí tengo z, está x y y. Si derivo de y respecto a y, tengo x cuadrado. Y acá el 4 pasa a multiplicar. 4 por 3, 12. X, y al cubo. Porque al exponente se le resta 1. Y eso es lo que pasa aquí. Aquí. ¿Ya? Con 3. De la variable y, que es la intermediaria, debo derivar respecto a su variable independiente t. Entonces aquí tengo y. Derivo respecto a t. La derivada del coseno es negativa.
es menos c. El argumento es t, entonces por eso que sigue menos seno de t. Entonces ya tengo definido cada una de mis derivadas que estoy analizando de esa derivada de función compuesta, ¿no? Si ustedes ven, hago operaciones, reduzco a la mínima expresión y nos pide hallar en t igual a 0. Entonces reemplazo el valor de t a 0 y me va a salir 0, ¿no? Sé que la derivada de esa función compuesta cuando t vale 0, vale 6. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda? Antes de continuar. Estamos viendo derivada de funciones compuestas, el caso 1. El caso 1 es cuando tenemos una función y sabemos que la función compuesta tiene variable dependiente, intermediaria e independiente. En este caso, la función dependiente está en función de dos variables intermediarias. Pero esta intermediaria está en función de una sola. Ese es el caso 1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, a la hora de reemplazar los valores, ¿cómo anuló el 2xy y se convirtió en 0? Disculpe. Inge, ¿de dónde vienen los ceros? ¿De dónde vienen los ceros? A ver, fíjense que t igual a 0, ¿cierto? Aquí hay hartos pasos que se han comido. Por eso debemos hacerlo algebraicamente. ¿Listo? Como ustedes preguntan de dónde viene 0, este 0, no se olviden que es de 2xy, ¿cierto? Más 3y a la cuarta potencia, ¿cierto? Bien, yo lo voy a analizar. El 2xy. Yo tengo el 2. ¿Cuánto vale x? ¿Me puede decir alguien? ¿Cuánto vale? Seno de 2t. Ya, seno de 2t. Ese es x, ¿no? ¿Qué más tengo? Me falta y, ¿no? ¿Y cuánto vale? Coseno de Coseno t. de t. Muy bien. Coseno de t. Se acabó, ¿no, jóvenes? Entonces aquí falta ese paso que debe reemplazar todo eso que yo les decía, que toda la derivada de la función compuesta debe estar en función de la variable t, que t es la variable independiente. Entonces, si yo hubiese reemplazado todo eso, fíjense que la variable independiente es t, ya no hay la intermediaria. Pero acá nos dicen t igual a 0. Entonces no hay ningún problema. Lo único que nos falta es desarrollarlo de esa forma y resolverlo. A ver, coseno, si t es 0, coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 1. Seno de 0, ¿cuánto es? 0. Muy bien. Ahora, 2 por 0, ¿cuánto es? 0, ¿no? 0 por 1, 0. Entonces, este vale 0. Por eso que aquí este es 0. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? Porque me preguntaban por qué es 0. Por ese motivo, ¿no?
O sea que aquí falta reemplazar toda la variable intermediaria con valores en función de la variable independiente. Reemplazamos los valores de X y de Y y lógicamente que esta expresión nos va a salir en función de la variable independiente. De ahí reemplazamos el valor de T y nos va a salir el valor de C. ¿Está claro, no, jóvenes? ¿Se les aclaró todo? ¿Sí? Sí, Inge. Ya, entonces hay que completar este ejercicio, ¿ya? No lo hagan así porque después no van a saber qué pasó. Hay que reemplazar la variable intermedia, nada más. Y después poner el valor de t. T igual a 0, en caso que le den. Si no le dan, se queda ahí en función de la variable independiente que es t. O sea, todo el resultado debe estar en función de la variable independiente. ¿Alguna pregunta que tengan? No se queden con la duda, ¿no? La duda que tuvieron fue álgebra, nada que ver con cálculo 2, ¿no? Bien, voy a borrar para continuar, pero ya es 9 y 10. Vamos a quedar aquí, ¿ya? En la siguiente clase, el día martes, continuamos a partir de acá.